La Iglesia Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Ahora sí, le voy a charlar un ratito más. Lucas capítulo 2, versículo 49, y tiene que ver con lo que le dije que estuve pensando aparte en este día. Porque le decía al Señor, quiero hablar otra cosa distinta, hablar de propósito. Necesito yo en mi corazón hablar un poco de la sanidad del corazón, justamente. Mire cómo se generó esta situación en manera casi podríamos decir casual o espontánea. Quiero hablar de las heridas del alma, de los conflictos que tenemos. Señor, quiero hablar de aquellas cosas que nos golpean cada día y que necesitamos sentir una caricia de tu mano para levantarnos. Y cuando estoy en esas cuestiones con Dios, el Señor me lleva a una sola cosa, una y otra vez la misma cosa, y una y otra vez la misma cosa. Y la respuesta del Señor fue, en este día, como les dije hace 2 semanas, aunque obviamente no es el mismo texto ni nada, ¿para qué existe la iglesia? Y yo digo, pero Señor, ya me canso yo de repetir lo mismo. El domingo pasado, este domingo, estuvimos visitando el anexo de La Plata, donde también el Señor nos guió por ese lado, y algunas otras cosas más, como lo que comentaba la pastora sobre el libro de Efesios. Y en el texto que estaba mencionando la pastora, que es Efesios 1:4, 1:3, en lo que dijo, Él ya nos bendijo. En ese texto está la clave que separa ambas corrientes o pensamientos distintos de cómo quiere usted vivir la iglesia. En ese versículo se separan, podríamos decir, para hacer una comparación, los antes de Cristo y después de Cristo. No tiene nada que ver con antes o después de Cristo, pero digo para hacer una comparación. Ese texto, la revelación o la comprensión de ese texto, nos pone en la postura de esperar que Dios haga, rogar que Dios haga, pedir que Dios haga, llorar para que Dios haga, o nos lleva al otro lado y a decir, el Señor ya hizo, el Señor ya nos dio, el Señor ya nos levantó, y ahora Él es el que espera que yo me levante y que sea yo el que haga. Bendito sea, ponerlo porque cambié lo que estaba diciendo, Efesios 1:3, qué raro yo cambiando las cosas en el medio. Efesios 1:3, quiero confirmar, no equivocarme, sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y en estas 3 palabras, que nos bendijo. Tenemos la costumbre, estamos trabajando sobre eso para que eso no se repita, pero todavía aún tenemos la costumbre de pensar, vengo a la iglesia a buscar una bendición, vengo a la iglesia aún a encontrarme con Dios, vengo a la iglesia a ser sanado, vengo a la iglesia a ser prosperado. Todas esas cosas, si bien son buenas en sí mismas, no son el propósito de la razón de por qué usted está acá, y no son el propósito de por qué Dios quiere que usted esté acá. Estamos desencajados en tiempo. ¿Usted saldría en bermuda musculosa con 4 grados de temperatura? Bueno, conozco un loco que lo haría, ya te vi justo, mira. Digamos la gente normal, ¿lo haría? Al revés, saldría totalmente abrigado, con 3 pullovers, con una campera arriba, con capucha, con 36 grados de calor. Uno, cuando actúa de alguna de esas 2 maneras, el resultado que vive es digamos que está desfasado, está desencajado, no funciona como debiera, no recibe lo que está esperando, o sea, se cocina de calor o se muere de frío cuando tendría que estar abrigado o fresco, porque está haciendo las cosas fuera de tiempo. Le voy a dar un ejemplo que fue en mi pelea con mi abuela durante, 20 años. Mi abuela ya murió hace 2 años atrás, pero durante toda mi infancia y adolescencia, ni le cuento, la discusión con la gallega era: abuela, castañas asadas, nueces, ¿y qué era la otra cosa? No me acuerdo, que ella hacía. Castañas asadas, nueces y no me acuerdo qué más. En verano, abuela, no va. Ay, sí, porque en la fiesta se tiene que comer castañas asadas. En España, abuela, le decía yo, 5 grados de temperatura, tenía nieve.
Acá hace 36 grados. No, pero en las fiestas hay que comer castañas asadas. Y terminaba uno reventado del hígado por una semana, por las nueces, por las castañas. Y las avellanas, esa es la otra, que no me acordaba. Y los turrones ni le cuento. En mi rebeldía de no sé cuántos años no comí esas cosas. Estamos desfasados, fuera de tiempo. Hacemos lo que corresponde a otro clima, a otro momento, a otro tiempo. Lo hacemos en este momento. El resultado es negativo. El resultado es perjudicial. Lo mismo nos pasa en el espíritu. Esperamos que Dios haga, gracias. Esperamos que Dios haga, le pedimos a Dios que haga, buscamos y hasta nos quejamos porque Dios no hace lo que la Biblia dice que Dios ya hizo. Y eso provoca en nosotros un desfasaje. Y ese desfasaje, imagínese como si usted tiene un diente roto en el embrague, o usted tiene el piñón de bicicleta o de la moto, o incluso si quiere de un rulemán de una rueda y tiene algún diente roto. Ese desfasaje, ¿sabe lo que hace? Que esté zafando todo el tiempo. Imagínese para algo más simple, o se lo llevo lo más práctico en su casa, quiere aflojar o apretar un tornillo y resulta que ese tornillo tiene la cabeza toda rota y está toda gastada y usted le mete ya sea con un Phillips o con un plano, no hay manera de darle. ¿Por qué? Porque se zafa. ¿Le pasó alguna vez? Que ya no sabe cómo hacer con el tornillo, hasta con un martillo quiere sacar el tornillo, porque se zafa. Ese desfasaje cuando está zafado es porque está usando lo que no corresponde, en el lugar que no corresponde. Entonces en nuestras vidas lo que sucede es que se la pasa pidiendo bendición, la bendición no viene, entonces se queja porque la bendición no viene y se aleja del Señor. Dice el libro de Proverbios que el necio se equivoca en sus caminos y le echa la culpa al Señor. Yo no le quiero decir necio, pero ¿qué quiere que le diga? Hacemos las cosas fuera de tiempo. Hay cosas que debemos dejarla para un momento que ya pasó en nosotros, ya pasó, y pretendo hablarle a aquel a que Dios ha levantado. El hecho de que usted esté acá en este día quiere decir que Dios tiene un propósito con su vida. Si con la amenaza de granizo, si con los vientos que se levantaron, si con la lluvia que vino de golpe, que después se fue y después volvió y ahora no sé en qué estamos, no sé si llueve o no ahora, y usted está acá, quiere decir que una de dos, o se está escapando de la policía o Dios tiene un propósito con su vida. ¿Amén? ¿Qué? ¿Se está escapando de la policía? Porque si no estaría muy cómodo en otro lado, muy cómodo en otro ambiente, pero algo tiene que hacer. ¿Usted de qué lado prefiere estar? ¿Llorando por la bendición o metiendo mano y bendecir? Porque usted no viene a la iglesia para encontrarse con Dios, aunque al venir a la iglesia se encuentra con Dios. No viene a la iglesia para ser bendecido, aunque al encontrarse con Dios es bendecido. No viene a la iglesia para ser prosperado, aunque al encontrarse con Dios y ser bendecido es prosperado. Y lo mismo al ser sanado. Pero esa no es la meta, eso es el principio. Es solamente el punto de lanzada, es la plataforma de lanzada, desde donde ahí tiene que salir a un cambio en su vida. Dios nos lleva a un cambio. Es necesario, señores, un cambio de nuestro pensamiento. Lucas 2:49. La iglesia de entonces, por llamarla de cierta manera, los religiosos, los temerosos de Dios de entonces, los que presentaban sacrificios, los que cumplían los rituales y los reglamentos, los que hacían lo que era correcto, lo que se sabía o se esperaba que era correcto, los que eran también políticamente correctos para con Dios, los que cumplían con sus sacrificios anuales, los mensuales, los semanales y diarios, los que hacían todo lo que debía de hacer, se encargaron de, cuando llegó el momento apropiado, al cumplir 13 años, de llevar a un niño que ahora ya pasaba a ser un hombre y llevarlo al templo para que comience su vida espiritual en orden con Dios. Y nos encontramos en lo que, bueno, se decía que en aquella época, usted lo conocerá si tiene algún tipo de relación, nos encontramos con el Bar Mitzvah de Jesús. El momento donde él tiene un encuentro, una confrontación con la ley de Dios, y a partir de ese momento, para la ley de Dios, para la palabra de Dios y para la ley judía, a partir de ese momento Jesús empieza, cuando cumple 13 años, empieza a ser un hijo de la ley. Y a partir de ese momento todo el peso de la ley
Ya cae sobre él y es responsable. Antes podía seguir jugando. Ahora tenía la obligación, a los 13 años, de empezar a presentar sacrificios, cosa que antes no tenía que hacerla. Ahora estaba obligado. Ahora era un hombre que estaba viviendo bajo la ley. Y pasaron, no lo voy a leer todo el capítulo, solamente me voy a quedar con este versículo al final. Pero hicieron todas las fiestas, presentaron los sacrificios, terminan con las festividades, se vuelven para su casa. Cuando están volviendo, pasan 3 días y los padres se dan cuenta que Jesús no estaba. Lo perdieron. Podría irme a otro mensaje por este lado, podría hablarle de por cuando uno está tan ocupado en sus tareas y sus responsabilidades, y piensa en lo que es debido, en lo habitual y en la costumbre, y de golpe te das cuenta que hace rato lo perdiste a Jesús. Pero no voy a hablar de eso ahora, sino voy a hablar de esto que pasó en el momento que se dieron cuenta, cuando dicen, no está Jesús, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y dicen en los versículos antes que empezaron a buscarlo entre los parientes, entre los amigos. Acostumbramos a hacer cuando nos perdemos al Señor, empezamos a buscarlo en el lugar habitual donde supuestamente debía estar, en la manera habitual que creemos que debía estar, y empezamos a buscarlo en los demás y le echamos el cargo a los demás. Y me imagino a María, de José no sé, pero a María me la imagino. Conozco un ejemplo del cual me podría imaginar, lo podría tomar, que estábamos hablando esta mañana de cuando se pierda uno en el mercado, ¿no más? Y me estaba contando, porque le estaba contando, que me contó un muchacho hace unos días, que el Señor lo llamó, estaba apartado. Hace unos cuantos años que estaba apartado. Y la manera que el Señor eligió llamar a este muchacho, llamarlo que vuelva a sus brazos, Dios hace las cosas como quiere, yo le aviso. La manera que se le ocurrió a Dios, que eligió Dios llamarlo, estando este hombre de vacaciones con su familia en la costa, perdió 2 hijos en la playa. De eso estábamos conversando. Y la pastora estaba diciendo cuál sería el nivel de los gritos que yo pegaría. Dice, ella, no yo. Ella. Y eso le llevó horas de búsqueda. Policía, patrullero, helicópteros, las rutas cerradas, horas, hasta que apareció casi al anochecer. Aparecieron los 2, pero cuando aparecieron le dice a su esposa, basta, hasta acá llegamos, volvemos a la iglesia. Dios hace las cosas como quiere, ¿no? Definitivamente Dios hace lo que quiere. Y así fue en este caso. ¿Dónde está Jesús? Y María andaría a los gritos buscando a la Rebeca, a la Sara, a la Raquel y a la que no sé qué. ¿Dónde está Jesús? Y empezaron a hacer lo lógico. Empezaron a desandar. Como Elías cuando se confrontó con el Señor. Y el Señor le dice, ya que no querés cambiar, volvete por el camino que viniste. Y mientras tanto seguí laburando, hablamos la semana pasada 2 o 3 veces sobre eso. Volvete por el camino que viniste. Entonces María, José y toda la comitiva se volvieron por su camino, volvieron a Jerusalén, al casco, al centro de la ciudad, y empezaron, ¿dónde estábamos? Al templo, fueron al templo. Cuando llegan al templo, ¿saben qué encontraron en el templo? Jesús lo más pancho, tomando mate y chipa con el rabino. Bueno, suele suceder mucho eso cuando uno pierde un hijo, ¿no? Suele suceder, ¿eh? Ay, perdón, no era chip, era matzá. Si no se me enoja el judaico este. Suele suceder que los chicos lo encuentran y dicen, ¿por qué me buscaba? ¿Qué? Y esa fue la respuesta de Jesús. 3 días que lo habían perdido, y Jesús cuando lo encuentran y le dice, ¿dónde estaba? Jesús dice, ¿y por qué me buscaba? Y le dice estas palabras. ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús, un hombre de ley en ese momento, un niño hasta antes de ese momento, no piense en Jesús, por favor, le pido, no piense en Jesús como Dios. Piense en Jesús como un hombre, piense en Jesús como un niño. Y la palabra de Dios me ampara para decirle esto, porque Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 10, dice que Él se despojó de su divinidad. Y al despojarse de su divinidad, eso quiere decir que Jesús anduvo entre nosotros no como Dios, siendo Dios. O sea, no hizo uso de sus atributos. O sea, no andaba ahí moviéndolo el dedo y haciendo que las cosas den vuelta. Vivió como un hombre, laburó como un hombre, se enfrentó a los mismos conflictos, tuvo sus confrontaciones, tuvo sus tentaciones, como dice el libro de Hebreos igual. Fue un hombre, que era un chico que entendía que tenía un propósito.
La iglesia, el motivo, la razón de que usted esté acá es un propósito. Usted tiene un propósito. Si me tomo de las palabras de Jesús cuando ella estaba previo a la cruz, hablando con sus discípulos, que le dice, mayores cosas que yo harán. Si me tomo de las palabras del apóstol Pedro, que luego, hablándole a la iglesia, dice, Él nos ha dejado pisadas para que lo sigamos. Yo tengo que decir entonces que el propósito que usted tiene, que yo tengo, no es, y aquí vuelvo otra vez a esa dicotomía, llanto o bendición. ¿Vengo a pedir o vengo a dar? ¿Vengo a que me apañen o vengo a levantar? ¿Soy de los que está sentado esperando que vengan y me sirvan? ¿O soy de los que está activo yendo a servir al otro? Eso es lo que cambia el destino de su vida. Esos 5,000 terminaron de comer y se fueron a su casa, con la experiencia de haber sido bendecidos. Pero esos 12, cuando terminaron el día reventados, se fueron a su casa, con la experiencia de llevarse prosperidad. ¿Cuál quiere usted? Poder después contar por el resto de su vida, yo me acuerdo allá por el 20 de junio de 1985 Dios me tocó. ¿Quiere que sea esa su experiencia de vida? ¿O que su experiencia de vida sea, recién le hablé a alguien y su vida cambió? Decidir de qué lado se pone es lo que puede cambiar su vida, su destino, su familia y todo el entorno, todo el lugar donde usted se mueve. Decía entonces, entiendo, haciendo toda esta relación, que si nosotros debemos seguir sus pisadas y si mayores cosas que nosotros haremos, entonces, ¿cuál es mi propósito? No lo quiero meter a usted en baile, aunque más vale que se meta solo. ¿Cuál es mi propósito? Yo le cuento todo esto porque estoy en conflicto de verdad. Me sería mucho más fácil, simplemente estar haciendo llorar a la gente. Me sería mucho más fácil mostrarte el pecado todo el tiempo, hacerte sentir mal por el pecado, hablarte después de la gracia y la misericordia, que pases al altar llorando por cómo Dios te perdonó y que te vayas a tu casa contento porque ahora te vas desahogado. De lo mismo que yo te hice antes. Sería mucho más fácil, ¿eh? ¿Quiere que le diga más? Porque, no parece domingo, pero casi. Porque por la lluvia somos muy pocos. Los domingos yo me tiento a estar familiero, hablo así en intimidad, ¿no? ¿Quiere que le diga más? En esa manera hasta pondría más ofrenda también. Porque cuando están con sus emociones tocadas, con su corazón abierto y sangrante, cuando está ahí dolido por lo que pasó, cuando se siente una basura, una porquería, entonces, obviamente, la ofrenda la vamos a levantar al final del culto. Entonces ahí usted, en el medio del llanto, de lo basura que es y lo bueno que es Dios, le da a Dios lo que sea. Me sería mucho más fácil. Pero el Señor una y otra vez nos lleva a la necesidad de formar. Que salga usted de esa cáscara a la que lo tiene metido la vida, la sociedad, la religión y la política, y que salga y se dé cuenta que tenemos un propósito de transformación. La semana pasada, cuando nos estuvo visitando el apóstol Miño, el día sábado, una tremenda palabra, después me quedé yo tecleando 2 o 3 días con algunas cosas que me dijeron. ¿Cómo motiva este hombre? Dice, vos enseñás. Y yo digo, pero la miércoles, para mí no es más motivación para mí que la palabra de Dios. Pero el otro, porque como el otro saltó un rato, cómo me motivó. ¿Qué hizo desde el sábado de la noche hasta hoy con lo que lo motivó la palabra tan... ¿Qué hizo? ¿Qué cambio provocó? ¿A quién bendijo? ¿A quién le habló? ¿A quién rescató? ¿A quién levantó? No, porque es una palabra motivadora, entonces si lo motiva, pues le da... Entonces déjeme con que le enseñe los principios de la palabra de Dios para que usted cambie y se transforme.
Y una y otra vez. Como le digo, quiero salir de esto y parece que a las patadas el Señor me dice, ahí. Propósito. Juan capítulo 2, unos minutos tengo todavía, versículo 1. Me preguntaba yo después de esta discusión entre Dios y yo, bueno, o entre yo y yo, porque uno cree que discute con Dios, pero ¿qué va a discutir con Dios? Me preguntaba, entonces, si es hacer lo que Jesús hizo, si es seguir lo que Él hizo, si es cumplir su propósito, si es estar, obedecer aquellas cosas, los asuntos de su Padre, si es estar en los asuntos de su Padre, ¿qué es lo que Jesús hizo? Entonces inmediatamente, sanidad, Lázaro, el ciego, el otro, un montón de cosas que podrían decirla en otro contexto, pero inmediatamente viene a mi mente el primer milagro de Jesús. El primero. Lo primero que uno hace y lo último que uno hace en la vida da como un encuadre de propósito. Se suele decir que las últimas palabras son las más importantes, si es que está consciente cuando se muere, porque si no puede llegar a decir cualquier pavada, pero son cosas como que marcan, ¿no? Son determinantes. ¿Qué es lo primero que hizo Jesús? Como para abrir un camino. Y es el milagro de las bodas de Caná, cuando Él convierte el agua en vino. Entonces me lo pongo a leer y usted no me va a creer cómo Dios a veces hace cosas y digo, ¿por qué nunca vi estas cosas acá? Algo tan típico, tan básico. 5 minutos, 10 minutos de mí. Al tercer día, de lo que venían hablando, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Volví al 1, por favor. Aún no ha venido mi hora. Versículo 1 y versículo 2. Mire, ¿cómo actuaba Jesús? Yo me puse a analizar, me puse a hacer un estudio. Si tengo que ser como Jesús, hacer lo que Él hacía, meterme en lo mismo, tengo que saber qué es lo que Él hacía. Mire lo primero que descubro. Bueno, no es que sea algo oculto, pero lo primero que veo, versículo 1 y versículo 2. Se hicieron unas bodas y estaba allí la madre, versículo 2. Y fueron también invitados Jesús y sus discípulos. Volví al 1. Jesús era una persona que se relacionaba con la gente. Era una persona, hombre, que se movía en la sociedad como uno más. Era un hombre al que lo invitaban a las fiestas. Era un hombre con quien los demás querían compartir con él. Pregunto, no conteste. ¿La gente quiere compartir cosas con usted? ¿Es invitado a las actividades sociales? Ay, no, pastor, eso es pecador, pecaminoso. Yo no me mezclo con los demás. Si no te mezclas con los demás, ¿cómo miércoles pensás que le vas a hablar? La gente, y esto va a ser muy debatible y controversial lo que yo le voy a decir ahora. La gente cuando lo mira, ¿le provoca interés a compartir algo con usted? ¿O lo ve tan santo, tan raro, tan bicho extraño, tan distante que no quiere ni acercarse? Porque nosotros, ahora lo decimos, no pertenecemos al mundo. Pero señores, estamos en el mundo. Nosotros decimos, y es exactamente correcto como dice el profeta Jeremías, no estamos acá para que ellos nos transformen a nosotros. Dice, se lo digo como dice literalmente la palabra, no os convirtáis a ellos, sino que ellos se conviertan a vosotros. Se lo digo ahora en argentino. No estamos acá para que nosotros copiemos lo que los demás hacen, sino estamos para que los demás copien lo que nosotros hacemos. ¿Cómo van a copiar lo que nosotros hacemos si les hablamos en lenguaje extraño, si nos vestimos en forma rara, si no nos acercamos a sus actividades y no les permitimos estar en las nuestras? Jesús se comportaba como uno más. Versículo 1 dice en el final, y estaba allí la madre de Jesús. La revelación, el símbolo. Ya estoy cansado, ya quiero terminar. El símbolo de esto representa la religión. Hoy en día usted habla de Madre de Jesús, ¿de qué está hablando? Catolicismo.
representa religión y culto a imágenes, todo aquello que uno puede decir y hasta que se le puede poner en contra. Yo no me junto, yo no me acerco, yo no estoy. Sin embargo, que estuviera la religión presente, ¿impidió que Jesús hiciera el milagro? Que estuviera la religión reinante, porque la mamá, como buena madre judía, ¿conoce a una madre judía? ¿Conoce a una madre judía? Bueno, como buena madre judía lo tenía el nene de acá para allá. Nene vení, nene andá. Así lo tenía. Porque si usted lee el versículo 3, faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. O sea, lo estaba diciendo, andá, vení, ponés acá. Es una típica madre judía. Estando esa ahí de Shemama en medio, no impidió que se realizara el milagro. Que estés en un contexto de religiosidad, que estés en un contexto de idolatría, que estés visitando una casa donde hay idolatría, donde hay religiosidad, donde hay conceptos opuestos a la palabra de Dios, no impide que el nombre de Dios sea glorificado. La diferencia es, voy y vuelvo, Mateo capítulo 5, versículo 13, 14 y 15. Ustedes son la sal, ustedes son la luz. La luz en medio de la luz no se nota, pero esa pequeña luz, tan peor que yo, que en mi corazón nació, esa pequeña luz. No tenés ni idea, Cris, que en mi corazón nació. Vamos al final, porque si no repite como 5 veces. Es Jesús, es Jesús, es Jesús que con su amor mi vida entera iluminó. Aleluya. Basta. Una luz entre las luces no se nota, no brilla, no resplandece, pero una pequeña luz en medio de las tinieblas, señores, resplandece. Claro, a veces tenemos miedo que nuestra pequeña luz se apague en medio de la tiniebla. Capaz que no tiene suficiente combustible o no está lo suficientemente afirmada. Por eso tenemos miedo y queremos permanecer en este lugar. 2 cositas más y termino. Verso 3. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esperamos que sea la oportunidad, esperamos que sea el momento, esperamos que sea la ocasión, esperamos que Dios prepare. Aún no ha venido mi hora. Versículo 5, 6, 7, eso por no tener el bosquejo en la mano. Jesús les dijo, versículo 4 dice, no vino mi hora. Versículo 7, llenen las tinajas. Que no sea el momento, no impide que no se pueda realizar. Que no sea el momento no quiere decir que no haya milagro. La necesidad, escuche, abra sus oídos, abra su cabeza, métaselo encima. Antes decían ponga el cassette, que antiguo que sos, Guille. Ahora póngase un chip en la oreja, porque el cassette ya no hace falta tanto. Antes te decían abrir la cabeza, ahora con la oreja te entra nomás, es más sencillo. La necesidad es superior a la oportunidad. La necesidad está por encima de la oportunidad. El apóstol Pablo lo dice en otras palabras, dice, prediquen a Timoteo, le dice, prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Si no es la oportunidad, fabrique la oportunidad. Invente la oportunidad. Si las cosas no se dan, haga lo que sea. Y esto le digo, me salgo del tema y vuelvo al tema. No existe la oportunidad para el trabajo, la oportunidad para el estudio, la oportunidad para un ascenso, la oportunidad para el aumento. No existe. Usted tiene que fabricarla, tiene que generarla, tiene que provocarla, tiene que inventarla, tiene que hacer que suceda aquello que usted quiere que suceda. Si usted se queda a esperar que suceda lo que quiere que pase, espere nomás. Acá le cantaría un tango, pero queda feo, porque fumando espero. Espere nomás. La oportunidad debe hacerse. Le falta vino, le manda a él, le dice a él que intervenga porque no tienen vino, y mire lo que manda a hacer Jesús, el 6. Estaban allí 6 tinajas, 6, número de hombre, representan a los hombres, la gente.
6 tinajas de piedra. Piedra, ¿sabe qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Dale, que me quiero ir. No. ¿Sabe qué representa la piedra? Los corazones que necesitan ser restaurados, que necesitan ser sanados, los corazones endurecidos a los cuales todavía no les ha sido revelado Jesucristo. Esas tinajas de piedra, dice el Señor, que son para agua, en cada... Vamos al 7. Jesús les dijo, llenen esas tinajas, llenen esos corazones, llenen esas vidas de agua. ¿Recuerda a la mujer aquella, la que no tenía aceite, que llenó de aceite? El aceite en aquel momento representaba espíritu. ¿A qué no sabe qué representa acá el agua? También representa el espíritu. Llenen, vuelquen de ese espíritu. Hagan, y esto se lo digo rapidito ya para terminar. Le dice, llenen las tinajas, versículo 8, sáquenlas y llévenla al maestresala, que es el metre de la fiesta. Llenen las tinajas, llévenla al metre. Cuando usted actúa, el milagro se ejecuta. El milagro que está en el corazón de Dios, el que está en la voluntad de Dios, en tiempo o fuera de tiempo, en la oportunidad o no oportunidad, el milagro necesita de tu decisión y de tu acción. No porque Dios no lo pueda hacer, sino porque ¿para qué lo va a hacer Dios? Si ni siquiera sos capaz de moverte para que algo suceda. Hoy le decía a un hermano, y tenemos un problema serio con eso, un problema serio en ese área. Lo más importante en nuestra iglesia, como visión y como trabajo, lo más importante, ¿sabe qué es? Se lo resumo. No es la alabanza, no es la adoración, no es la palabra, ni siquiera es el evangelismo. Lo más importante en nuestra iglesia, después de darle culto a Dios, es la gente. Lo enseñamos desde el principio a aquellos que empiezan a ser los discipulados. Lo más importante es la gente. Por eso cuando alguien reciba una indicación para acercarse, llamar o visitar a alguien, no crea que no, lo voy a molestar. Hágalo, aunque sea molesto. Mire, es preferible que le digan, me tenés podrido, no me llames más. A que yo le pregunto a alguno, ¿cómo andás, fulano? ¿Se comunicaron con vos? No. No hemos entendido todavía que lo más importante es la gente. Lo más importante. Eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. El propósito que el Señor tiene con nosotros lo dividimos en 2 ramas. Rescatar y contener. Sanar a los quebrantados de corazón. Proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a los presos, apertura de las cárceles. Declarar libertad a los oprimidos y proclamar el año agradable del Señor. Eso es lo que Él nos manda a hacer. Ese es nuestro propósito. Una vez que ellos hicieron todo el trabajo, versículo 9... Cuando el metre probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, 10, y les dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Dejemos ahí nomás. El agua se convirtió en vino bueno. En la Biblia el vino bueno representa la revelación nueva del Espíritu, del cual Jesús dice también, no se pone el vino nuevo en odres viejos, porque si se pone la revelación nueva en una mente que no cambia, esa mente que no cambia se rompe y se pierde. Por eso es necesario que el vino nuevo, la revelación del Espíritu, el cambio de la mente, el cambio de Dios para tu mente, sea puesto, colocado en una mente nueva. Ahora, mente nueva no quiere decir córtese la cabeza, póngase otra. No quiere decir cambie su nombre. Quiere decir Efesios 4:23, poneme eso y termino ahí. Mente nueva quiere decir entender que no estoy acá para llorar. Como dije, lo conté el domingo y se los digo siempre. Cuando anda con problemas, con ganas de lloriquear, cuando tienen ganas de mariconear, ¿vieron cómo dicen a llorar a la iglesia? Bueno, váyase a llorar a otra iglesia. Tenemos una acá, una cuadra, hay otra para allá, 2 cuadras, tenemos otra 10 cuadras para allá, tenemos otra 6 cuadras para aquel lado. Y 8 cuadras más. A cualquiera vaya a llorar allá. Acá no. ¿Pusiste, Pecio? Poneme desde del 20, a ver. Así lo ves y terminamos. 21, perdón.
La improvisación me está matando hoy. Si en verdad le habéis oído a Jesús y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, ¿sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. ¿Cuándo es su pasada manera de vivir? ¿Antes de haber recibido a Cristo? ¿Solamente antes de haber recibido a Cristo? ¿O cuando habiendo recibido a Cristo, todavía esté sigue con sus pensamientos viejos? En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pasá. Y ahí terminamos. Y renuévense en el espíritu de su mente. Entonces sí es vertida dentro suyo el vino nuevo, la revelación. Entonces sí va a entender todo lo que tiene a su alcance. Decía la pastora, entender quién sos. Entender que quién sos abre las puertas a un destino nuevo. Entender quién sos como persona, 1, quién sos como cristiano, 2, y quién sos como iglesia, 3. Escúcheme, estamos ya, ¿qué día es hoy? 15, mes y medio falta. Tengo que hacer fuerza porque se tiene que terminar de cumplir en todos. Que en este año su vida va a ser vista como testimonio y como luz para seguir por aquellos que viven en oscuridad. Que en este año otros van a ver lo que Dios está haciendo en su vida, en su casa, en su matrimonio, en su familia. Va a querer tener lo mismo porque no sabe cómo hacerla. En todos eso tiene que pasar a lo largo de este año. Pero para eso es necesario que usted entienda que si toma su lugar, la iglesia tomando el lugar que le corresponde, tiene la capacidad, el potencial y la autoridad para dirigir los destinos de la sociedad en manera espiritual y en manera material. Pero si seguimos llorando y lamentándonos y quejándonos solamente por lo que nos pasa, vivimos en ese mismo estado, estamos todo el tiempo dando vueltas, estamos zafando como el engranaje roto, como el diente roto del piñón, y no avanzamos a ningún lado. Póngase de pie, por favor, y terminamos orando. Iglesia Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.